Bienvenidos hermanos, hermanas nuevamente a este último corte del programa del día de hoy, de este su programa Tonancintlali Planeta 2013. Vamos a terminar con esta disertación sobre la chantequillo, los roles que cada uno de los miembros de las familias cumplía antiguamente. Brevemente vamos a disertar acerca del rol que cumplía el hermano mayor dentro de la familia. Como sabemos, en la familia tradicional anahuaca, el hermano mayor era la siguiente autoridad después del padre y la madre. En el caso de que el hijo saliera rebelde, ¿verdad?, que no respetara las normas familiares, que transgrediera esos valores morales que se le habían inculcado, el hermano fungía como esa autoridad, esa instancia de autoridad, y tenía ese nivel de jerarquía dentro de la familia, no importaba si era hombre o mujer. También en el caso de los tíos, ¿verdad? De los tíos también eran esas personas que intercedían de manera directa cuando alguien era coachepo, como le llamaban, ¿verdad? El cabeza dura, el que no entiende. Creo que en la familia siempre tenemos uno, ¿verdad? De mayor o menor intensidad, pero siempre tenemos un coachepo. Y esos tíos hacían esa función. En el caso, como ya la maestra Betty nos mencionó, de que faltara el padre, la madre, que ya no estuvieran los abuelos, los tatas, y que el hermano mayor pues no pudiera cumplir esa función de autoridad, entraban los padrinos, como usted nos mencionaba, maestra Betty, en ese interés por educar, por reeducar, por corregir, ¿no? El camino del coachepo, del cabeza dura de la familia. En el caso del más pequeñito, ¿verdad?, el chocoyote, el que siempre le toca gozar, como decimos, ¿verdad?, porque ya no tiene esa responsabilidad del hermano mayor, ¿verdad?, ya no tiene ya sus hermanos antecesores a él, ya son mayores, le proveen de ropa, de sustento, de diversión, de cuidados. Entonces el chocoyotito, ¿verdad?, ya era el que salía ganando en todo este contexto familiar, era el más cuidado, el más querido. ¿Alguno de ustedes le tocó ser el chocoyote o mayor? Bueno, en mi caso, por ejemplo, quisiera decir que allá a los más pequeños se les dice shunco. Shunco, chocoyote, shunco. Shunco, shunquito, shunquita, el shunco, el último, el más pequeño, que luego se le llama de otra manera, pero se utiliza ese término para decir que es el más pequeño, ¿sí? En mi caso, de los hombres, de los hermanos, ¿sí?, fui el más pequeño, y entonces a veces mi mamá, mi papá me decían el shunco, mi shunco, ¿sí?, mi hijo más pequeño. Consentido. Pero tenía una hermana más pequeña, y entonces también a ella le decían la shunca, aunque a veces no le gustaba, ¿sí? Decía, no, él es el shunco. Y bueno, si nombramos a la familia en términos de la lengua de allá, el dichazá, familia se dice viniliche. Viniliche. ¿Sí? Gente de mi casa, gente familiar. Qué bonito. El abuelo, les había dicho, se dice, cuando es el abuelo, bichosegola, cuando es abuela, ñagola. El papá se dice bichose, la mamá, ña, hermano, biche, hermana, bisana o venda. En ocasiones, bueno, según quién esté hablando, si es un hombre a una mujer o de mujer a mujer, varía un poquito, ¿sí? Y los hijos son xiñe. Y entonces para cada miembro de la familia se va utilizando un término, ¿sí? Y bueno, antes la familia era un tanto más comunitaria, más unida, ¿sí?, por la tradición que se tenía. Incluso si hablamos antes de la llegada de los españoles, había pues unidad y cooperación, ¿sí?, había más hermandad, había comunión. El tequio, ¿sí?, ¿no?, como se maneja sí, dentro el de la tequio, náhuatl. o bueno, ahora se utiliza el gendaliza, una especie de reunión, ayuda, en donde todos participan, y también se relaciona con otros aspectos en donde se coopera,
¿sí? En donde participan los miembros de la familia, ayudan a otra familia, ¿sí? Y la fiesta, por ejemplo, que se conoce como Guelaguetza, es donde participan los pueblos de las diferentes regiones y se hace ahí, digamos, una festividad, ¿sí? Se utilizan diferentes términos, el tequio, Gendaliza, y bueno, todo tiene que ver con la forma de cooperación, ¿sí? La ayuda que se brindaba. En la actualidad, digamos que permanecen algunos roles de esa tradición, ¿sí? Pero se han incorporado nuevos roles y bueno, también han surgido nuevos conflictos, ¿no? Claro. Y podríamos decir que sí se respetaba la figura del padre, la figura del abuelo, la figura de la madre, y luego la figura de el hermano mayor o la hermana mayor. Incluso cuando uno de los padres fallecía, la figura de el fallecido lo adoptaba ya sea el hermano mayor o la hermana mayor, ¿sí? Y había un respeto. Bueno, esa tradición se ha ido modificando de cierta manera por las mismas condiciones. Muchas veces los miembros de la familia tienen que emigrar. Sí, es un la problema. Situación del país nos habla de que hay muchos miembros de la familia fuera de casa, ¿sí? En mi familia, por ejemplo, ¿sí? La mayoría de los hermanos o de los hijos, ¿sí? Tuvimos que emigrar. Y bueno, allá con mis padres se quedó un hermano, ¿sí? Y los demás tuvimos que emigrar por ciertas condiciones de estudio, ¿sí? Para seguirnos preparando, y allá pues no existía más que la escuela primaria, después pusieron la secundaria, ahora ya hay prepa, pero eso nos obligó a buscar alternativas. Sí. Hacia la capital del estado, hacia el DF o hacia otros estados. Y eso ha pasado con muchas familias. En aquel tiempo fue por eso. En la actualidad, incluso por cuestiones laborales, muchos tienden a emigrar a la ciudad o a otros países. Claro. Tiene que ver con la relación que hay entre trabajo, profesión, estudio, etcétera. Entonces, ciertos roles se han ido modificando, aunque muchas veces los que emigramos regresamos, ¿sí? Vamos a ver a los padres, a los abuelos, a los hermanos, nos reunimos, ¿sí? En ciertas temporadas vacacionales, por ejemplo, volvemos a convivir, a recordar cómo era antes. O sea, se mantiene, ¿sí? Ese vínculo y esa relación ese vínculo. Y estrecha. Bueno, en la actualidad hay otros aspectos que ayudan a tener esa vinculación, incluso no solo con la familia, sino con los paisanos, con la gente de por allá, claro. Y nuevos miembros de la familia, nuevas amistades, y seguimos tratando de conservar algunos aspectos, ¿sí? En términos familiares, en términos de amigos, amistades, y bueno, celebramos algunas fechas importantes, ¿sí? De aquí, de allá, el Día de Muertos, ¿sí? Continúan es con motivo de reunión, y bueno, hay otras fechas, ¿no? Importantes que nos reúnen. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Maestra Betty, en cuestiones de usted como educadora, ¿cómo ha visto el impacto de esta modificación, sobre todo del rol de la madre en especial? ¿Cómo ha impactado en las familias? ¿Cómo ve usted esa situación reflejada en el aula de clases con sus alumnos? Desafortunadamente, lo que sí podemos ver es que cada vez hay una separación del vínculo afectivo, sobre todo, porque hay el económico. O sea, el padre de familia se dedica únicamente a dar comida, todo lo que necesita, vestimenta y todo, pero no le da lo más importante, que es el afecto. No hay esa convivencia. Al no haber esa convivencia, obviamente que es reflejado en el nivel de atención y aprendizaje del alumno. Nosotros lo vemos claramente que está viviendo solo. Solo significa que no hay quien le establezca límites, significa que no conocemos verdaderamente, incluso ni él conoce
totalmente ni cuántos años tiene la madre, con quién vive, no conoce muchas cosas que antes nosotros lo sabíamos desde que vivíamos con el padre. La misma convivencia nos permitía eso, el escucharlos. Ellos actualmente ni siquiera esa convivencia de a la hora de la comida, esas reuniones que se hacían, ya no se hacen. Entonces, este crecimiento de soledad, obviamente que está ocasionando problemas en el aprendizaje, problemas en el llamar la atención de 20,000 formas, pero desafortunadamente, pues el maestro no puede fungir como el padre o la madre, o sea, desafortunadamente esa no es la función, pero sin embargo, bueno, se trata de acercar a veces en muchos de estos casos al padre y a la madre, porque se está dando procesos de embarazos antes de tiempo, una gran cantidad de riñas, incluso suicidios. niñas de 13 años, ¿no? En la primaria, por ejemplo. Cada año desafortunadamente se tienen en las escuelas, y eso se ha contabilizado últimamente, de que hay una gran cantidad de embarazos en adolescentes. Y esto es como parte, y uno de las razones que nosotros damos es la falta de vínculo, más que de información sexual. Eso es mentira, porque eso lo damos en formación cívica, ahí en biología, o sea, en las diferentes asignaturas se le habla a los adolescentes de temas de sexualidad, pero tiene mucho que ver a la par la convivencia de los padres. Claro. Si el padre de familia no da esta información, o sea, no le permite la confianza de acercarse, de vincularse, de dar el aspecto afectivo, obviamente que está rompiendo ese vínculo. Entonces el niño lo que hace es buscar otros espacios, y entre estos espacios, bueno, corre el riesgo de buscar otras formas. Está la drogadicción, bueno, tenemos la deserción escolar, un gran ausentismo. Por eso incluso las autoridades actualmente ya no quieren ni siquiera que llevemos asistencia, aunque para nosotros es muy importante llevar una asistencia, porque si sucede algo en el interior de nuestras escuelas, en el horario de clase, bueno, nosotros tenemos que sustentar qué estaba pasando en ese momento. Claro. Se están dando las violaciones. Y lo peor del caso es que ni siquiera son consensuadas. ¿Por qué? Porque el niño no se le está estableciendo los mecanismos, no están llevándose los valores, no se están practicando esos valores que como familia tenemos la obligación de transmitir. Y que generalmente nos tocó a nosotros, pues somos, vamos a llamarle así, nos dicen los niños del siglo pasado, ¿verdad? Pero afortunadamente creo que yo me considero afortunada, yo creo que ustedes también, el haber sido educados en un contexto de una familia tradicional, donde nuestra madre estaba constantemente cuidando cada uno de los pasos que dábamos, que hacíamos, a dónde íbamos. Y no solamente la madre, el padre, los abuelitos, ¿verdad? Que ahora comentábamos en el corte, se ven como un estorbo en la familia y no como la fuente de la tradición oral, no como la fuente de la experiencia, ¿verdad? Que más vale experiencia que a muchas veces que conocimiento, porque son dos cosas diferentes, y ambas nos sirven, pero la experiencia nos aporta grandes enseñanzas. Les dejamos como una reflexión, maestro. Brevemente quisiera agregar que en las condiciones actuales la familia tiene problemas como parte de los problemas que se viven en la sociedad. Claro. ¿Sí? En México se está viviendo un problema de violencia, inseguridad, narcotráfico, etcétera, etcétera, y eso está influyendo en el funcionamiento de la familia, y a la inversa. Una cuestión importante es la educación y la cultura. Tendríamos que insistir un poco más en esos aspectos, qué valores estamos transmitiendo, qué educación estamos teniendo, y cuál es el sentido, la orientación que debería tener desde la familia hacia la sociedad y a la inversa. Claro. ¿Sí? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué familia queremos? Y entonces tendríamos que abrir un campo de discusión sobre esos aspectos, pero hay que contemplar que la educación y la cultura son aspectos relevantes que deben de abrir un horizonte hacia dónde queremos ir. Sí, y ya como reflexión final, les comentaremos en una de las relaciones, ¿verdad?, antiguas, el padre Acosta hace la referencia que conocer la sociedad anahuaca nos maravillaría, porque si algo tenían ellos era poner énfasis en la educación familiar primero, porque a partir de esa educación familiar se creó el modelo de sociedad, ¿verdad?, que hoy asombra a propios y a extraños. Entonces, les agradecemos mucho la atención que tuvieron para nosotros en esta
programa sobre la chantequillo, los roles familiares. Y les dejamos nada más la reflexión del papel que cada uno de los miembros de nuestras familias está ejerciendo al interior de la suya. Tlazocamati o Meteo. Muchas gracias, maestra Beatriz. Tlazocamati. Gracias. Suquiche Pelatu. ¿Nos puede Gracias. traducir, por favor? Shuki Gracias a ustedes, a los que nos escuchan. Tlazocamati o Meteo.